Hola a todos, espero que os encontréis bien. Hoy vamos a hacer un viaje todos juntos. Os voy a llevar a un lugar o a varios lugares en donde un personaje que nació en una localidad que está a 52 kilómetros de Madrid tenía las siguientes cualidades. Era políglota, inteligente, activo, intelectual, arquitecto, explorador, aventurero, valiente, convirtiendo la fe impuesta por Roma a dos emperadores etíopes. Fue el primer europeo en descubrir el lago Tana. El lago Tana está en Etiopía. Tiene una longitud de 84 kilómetros, tiene una anchura de 66 kilómetros y cubre una superficie de 2.156 kilómetros cuadrados. También fue el primer europeo en descubrir las fuentes del Nilo Azul, ya que ya hubo un escocés, un tal James Bruce, que ya se lo habían atribuido a él, pero no es así. Y para finalizar también, entre otras muchas cosas, se dice que es el primer europeo que probó una bebida que era el café. ¿Su nombre? Pues ahora lo vamos a ver y os voy a enseñar qué fue lo que me arrebató de alguna forma esa ansia por descubrir todo lo que hizo y que fue por leer un libro. Bueno, pues aquí tenéis el culpable de que tanto a mi esposa como a mí se nos despertara esas ansias por conocer los lugares que en este libro aparece de Javier Reverte y que se titula Dios, el diablo y la aventura, que os aconsejamos que lo leáis, y en el que el protagonista es Pedro Páez Saramillo, que nació en un pueblo que ya os dije antes que estaba a unos 52 kilómetros de Madrid, en Olmueda de Cebolla, y que actualmente se conoce como Olmeda de las Fuentes. Ahí nació en 1564 y es en 1622 en Górgora, en Etiopía, cuando muere a la edad de 58 años. Bueno, de este personaje hay que decir que sus primeras enseñanzas, bueno, antes de nada reinaba Felipe II y ya Madrid, si veis, por 1564, ya llevaba 3 años como capital del Imperio Español. Sus primeras enseñanzas fueron en el Colegio San Ildefonso de Alcalá de Henares y luego, posteriormente, ahí tenemos una imagen de Olmeda de las Fuentes, que cambió su nombre en 1953 por aquello de que como está el pueblo rodeado, hay muchas fuentes, bueno, pues para darle un tributo más exacto de quien nació allí, que fue el que descubrió las fuentes del Nilo Azul, pues le cambiaron sus nombres. Hay versiones que dicen que como Olmeda de Cebolla, eso de cebolla porque era un lugar donde abundaba mucho el cultivo de cebolla, había luego muchas bromas, dijeron que era mejor cambiarlo. Esa es la otra versión. Bueno, pues se fue, después de estar en el colegio de San Ildefonso, en donde se le despertó su vocación religiosa misionera por parte de un pariente suyo que se llamaba Esteban Páez, es cuando 16 años cuando parte de Castilla a Portugal para estudiar en el Colegio das Artes, Universidad de Coimbra, en Portugal. Después regresa nuevamente al convento de los jesuitas en Belmonte, en Cuenca, y es allí ya cuando es un alumno ya muy aventajado y empieza ya a conocer las campañas, los logros de quienes fueron, por ejemplo, jesuitas tan importantes como Ignacio de Loyola, Francisco Javier, que estuvo en Japón, y eso de alguna manera le hizo a él despertar sus ansias, como a nosotros, de viajar y de conocer nuevos países. Es por tanto que solicita, mediante una carta a la Compañía de Jesús en Roma, que era el centro neurálgico de los jesuitas, solicita autorización para que le pudiesen destinar o a China o a Japón. Efectivamente recibe la confirmación, pero tiene que irse a la India, se tiene que ir a Goa, donde hay un cuartel general muy importante jesuita, de misiones jesuitas, que extendían todas sus incursiones por Oriente. Por lo tanto, se tiene que ir a Goa. ¿Y qué es lo que encontraría este joven que salía de la península ibérica y va a otro continente y a otro país? Bueno, vamos a ver primeramente su primer viaje desde Goa, fijaos, sale en abril de 1588, sale desde aquí, desde Lisboa, y fijaos qué recorrido tremendo. Tardó
7 meses en la carabela Santo Tomás. Partió de Lisboa, en el puerto de las Lágrimas. Fijaos qué bonito nombre, ya lo dice todo. Se llamaba Puerto de las Lágrimas porque era el lugar donde ya una vez que se despedían de todos sus familiares, las personas que acudían al puerto, lógicamente lloraban porque sabían que había un alto porcentaje de que no pudiesen volver a verles. Eran viajes muy largos, eran viajes muy complicados, mareas, vientos, tormentas, ataques de piratas, y por lo tanto sabían que había muchos de ellos que no volverían a verlos. De ahí el nombre del Puerto de las Lágrimas. Hay que decir que en 1588 Portugal ya pertenecía al Imperio Español. Después de los problemas sucesorios que en 1580 tuvo el rey portugués Sebastián I, es Felipe II el que reina, por tanto, en España y en Portugal. Para que tengáis ese dato muy curioso. Bueno, se va a Goa. La Goa que se la conoce, o se la conocía y se la sigue conociendo como la Roma de Oriente. Allí, pues al llegar a Goa, ve la iglesia, hoy basílica, del Buen Jesús. Estas son fotos nuestras de Fátima y Enrique, porque nosotros estuvimos en la India y cuando leímos este libro no sabíamos que Pedro Páez había estado ahí, porque estuvimos en el 2004 en la India. Estas son fotos de entonces. Aquí vemos la Basílica del Buen Jesús y aquí es donde están los restos en el altar. Están los restos de Francisco Javier. San Francisco Javier está enterrado aquí, en Goa. Bueno, pues iría allí y, claro, esta es Fátima, en una de las playas de Goa. En los años 60 del siglo XX, Goa fue un icono del movimiento hippie. Fijaos qué playas más alucinantes. Pero bueno, al margen de ver todo eso que le sorprendería, yo creo que también chocaría a Pedro Páez con la forma de ver la religión, que para eso él como misionero fue allí para intentar cambiar esa forma de pensar religiosamente hablando por otro tipo de religión, la suya. Y claro, el ver que haya, por ejemplo, un templo como este, no creemos que no estuvo, hemos estado nosotros, por eso os contamos ese choque cultural que debió de ver, que esto es un templo en donde si nosotros tenemos corderos de lechal, aquí como veis son ratitas de lechal. Hay como una especie como de paellera, en un recinto de paellera, pues vemos ahí las ratitas que están comiendo, están tomando leche, creo que también les dan arroz, y por tanto estas son, en un templo, son animales sagrados, porque ya sabéis que en la India, los que hayáis estado, ellos, los animales son dioses que se han reencarnado. Y por lo tanto, este es el templo de Karni-Mata. Karni-Mata se llama el templo de las ratas. Como veis aquí, que esto parece una paellita, están ahí las ratas tan tranquilamente, comiendo ellas después, y luego ofrecen los restos de lo que han dejado a los asistentes. Por lo tanto, fijaos, y no digo nada más, y por favor, esto si estáis comiendo o vais a comer, no lo veáis ahora, ¿de acuerdo? Bueno, esto es algo muy curioso. Si veis en la televisión los trenes, los autobuses que están hasta arriba, es que siempre hay un dicho en la India, es que siempre se cabe. Nosotros aquí en un tren que tuvimos que coger, pues Fátima en la parte de arriba de la litera, porque no te podías sentar, y yo también, ahí a modo de murciélago, estábamos por los aires. Y bueno, pues esto es la India. Pero también la India te puede ofrecer estampas tan espectaculares como la arquitectura de palacios como este que vemos aquí. O sea, la India es un icono de belleza arquitectónica que si estuviese mucho más limpia y mucho más saneada, pues yo creo que... no sé, yo creo que daría mucho que hablar en cuanto a destino turístico. Ahora sí, la gente va, pero claro, hay que pensárselo. Bueno, también puedes tener muestras como estas, ¿no? De que si te quieres afeitar o te tienen que cortar el pelo, como hay tanta gente, pues en la calle te puedes afeitar y que te corten el pelo. Esto es un barbero peluquero callejero. Y bueno, pues una vez que está en Goa, ya una vez que está allí, sabe que hay una misión importante en Etiopía y por lo tanto quiere ir allí. Ese cuartel general estaba en Etiopía, estaba en Fremona y por lo tanto dice que quiere ir allí.
le conceden la autorización para irse de allí, de Goa, y entonces sale y ponemos aquí febrero de 1589. Bueno, estaba muy contento. De Goa va a Baseida y del puerto de Diu sale hasta Muscat, luego pasa por aquí hasta Ras Fartak, pasa el desierto de Wadi Hadrawat, Saná y Amoca. ¿Y por qué le ponemos primer viaje fallido a Etiopía? Porque cuando salió en febrero de 1589, Pedro Páez no sabían que iban a ser los 7 años más horribles de su vida. Durante esa travesía, que podía haber tardado, pues, a lo mejor 9, 10 meses, si hubiese sido, como luego veremos en el otro viaje, de Goa a Moca directamente, serían 7 meses. Pero bueno, así es como le tocó tener que viajar, porque tuvo que buscar barcos que le pudiesen aproximar hasta su destino final, que era Moca, para luego cruzar hasta Massawa. Y por tanto, en esos 7 años fue atracado como por piratas, denunciado ante los árabes por turcos por llevar crucifijos, le metieron en calabozos, fue esclavo en Yemen, estuvo a punto de morir, luego estuvo en galeras, estuvo 2 años en la cárcel donde aprendió chino, hebreo, japón y persa. No perdió el tiempo, y luego después ya llegó a oídos de Felipe II sus desdichas, pagando Felipe II su rescate, por lo que regresó a Goa 7 años después. Fijaos, 7 años después. Aquí vemos el puerto de Diu, de donde sale. Llegó a Muscat. Nosotros hemos estado en Muscat hace 5 años, estuvimos en Muscat, y cuando estuvimos ahí recordamos estas aventuras de Pedro Páez. Es un país muy bonito, Omán. Omán es muy bonito. Aquí tenemos varias imágenes. Aquí es donde vive el jefe, el emir. Y bueno, ¿qué ocurre? Después del primer viaje, que regresa a Goa, ojeroso, quemado por el sol, famélico, no le reconocieron sus compañeros en Goa, se recupera y vuelve a solicitar una nueva intentona. Y aquí vemos en este mapa, que os voy a poner a continuación, bueno, esto es el desierto de Hadrawat, en Yemen. En Yemen hemos estado, estuvimos a punto de estar, pero dada la situación tan complicada de ese país era imposible ir. Pero nos hubiese gustado, sobre todo, ¿por qué? Porque fijaos qué capital más bonita, Saná, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Qué bonita es Saná, la capital de Yemen. Pero ya os digo, es imposible ir allí y actualmente está muy complicado. Te juegas la vida si vas allí. Bueno, pues el segundo viaje a Etiopía, enero hasta mayo de 1603. Fijaos qué cosa más sencilla. Partiendo de Diu, 7 meses hasta Massawa. Y desde Massawa ya tendría que ir por tierra y por tanto ya la cosa cambiaría. Fremona, quería llegar a Fremona, donde estaba la base jesuita. Estas son fotos de esos restos de esa base jesuita que hubo en aquel tiempo. Y claro, lo que os he dicho, en su viaje descubrió las cataratas del Nilo Azul. Fijaos qué cosa más bonita, que ya se lo había atribuido James Bruce. Aquí estamos nosotros. Y aquí vemos en este mapa, fijaos, el lago Tana, que luego veremos imágenes de él, que os comenté, que tiene una extensión grandísima. El lago Tana, luego confluye en Jartún con el Nilo Blanco. El Nilo Blanco, que en este mapa que os indico aquí, viene parte del lago Victoria, pasa por Uganda, Sudán del Sur, Jartún, aquí se confluyen los dos y ya directo los dos
hasta morir en el mar Mediterráneo. ¿Qué otros lugares estuvo Pedro Páez? Pues estuvo en Gondar, que se la conoce como la Camelot de África. Fijaos, qué construcciones. No parece que estemos en África, ¿verdad? Y nos vamos a Górgora, ya el destino final. Ahí había que ir en un 4x4. Fijaos cómo eran el camino. Vamos, lodo, tierra, piedras, aquí desde la ventanilla. Tuvimos que irnos en 4x4. Y en un momento determinado, pues, tuvimos que sugerir que nos contrataran los servicios de este yate que viene, ese yate, esa barca que nos hizo un recorrido de media hora por el lago Tana. Esto es un lago, el lago que os he dicho antes, que parece el mar, es inmenso, hasta llegar al lugar donde murió Pedro Páez. Hemos llegado a Górgora. Estos son restos de iglesias, de palacios, cuyas raíces fueron hechas por Pedro Páez. Pedro Páez murió aquí en Górgora, como os dije al principio, en 1622, a los 58 años, de malaria. Eso es lo único que queda ya en Górgora. Sus restos, no, están ahí enterrados, no sabemos dónde está la tumba. Si hubiese nacido en Inglaterra o en Francia, allí ya hubiesen hecho algo o incluso hubiesen puesto un monumento, una escultura en honor a esa persona, pero nosotros no. Bueno, aquí vemos otras imágenes con lugareños, que hay que decirlo, encantadores, siempre pendiente de nosotros, por si nos caíamos, tropezábamos, nos indicaban los lugares y qué menos que nos hiciésemos una foto con ellos, que lo agradecen mucho. Y bueno, y ya finalizamos. Luego nos fuimos al Parque Nacional de Simen, en Etiopía, a unos 4.000 metros, y desde ahí os decimos que esperamos que os haya gustado viajar con nosotros y de la mano de Pedro Páez. Y ahora sí, ahora en vivo, espero que hayáis disfrutado de este viaje. Hemos recorrido la India, hemos estado en Omán, hemos atravesado Yemen y hemos llegado a Etiopía. Es un país fascinante. Esperamos que hayáis disfrutado y bueno, pues nada, que no olvidéis por favor a Pedro Páez como tampoco a Ruy González de Clavijo, dos auténticos aventureros y exploradores que están en el olvido. ¿De acuerdo? Muchas gracias.